¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en Agentes 305. Con muchísimo cariño y con un gran placer les saludamos Pascual Antiles y un servidor José Francisco Rivera. Carlos Morales, como de costumbre, en la producción. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un miembro del Salón de la Fama de la Serie Hípica del Caribe, del hipismo mexicano, digno representante, triunfador. Fausto Gutiérrez, entrenador de ejemplares pura sangre de carrera, está hoy con nosotros. Pascual, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Qué bueno tener hoy a Fausto aquí en nuestro programa. Muy bien, aquí estamos listos para hablar y conversar con Fausto Gutiérrez. Hoy México se hace presente en Agentes 305. Antes recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, Agentes 305. Es totalmente gratis, activa las notificaciones y lo bueno de activarlas es que te informa cada vez que estrenamos un programa. Ves el estreno y disfrutas de toda nuestra programación. Fausto, un gran placer tenerte con nosotros en Agentes 305. México se hace presente en nuestro programa. Y gracias por acompañarnos en estos valiosos minutos que estoy seguro que vamos a disfrutar mucho. Muchas gracias. Al contrario, para mí es un privilegio poder platicar con ustedes de temas hípicos. Fausto, aquí tratamos de mantener un orden en la conversación para ir desde los inicios hasta lo que es la actualidad. Quiero preguntarte, yo tengo una duda y quiero que tú me la aclares. Tú naciste en España, ¿correcto? Tu familia es española y siendo niño te llevan a México. Pues sí. Yo nací en Madrid y por el trabajo que tenía mi papá, pues desde niño 2 o 3 veces tuve que cambiar el lugar de residencia, ¿no? De hecho, desde pequeño recuerdo mucho, vivíamos cerca del hipódromo de la Zarzuela. Te puedo decir que habremos ido un par de veces, pero son de esas cosas que te quedan siempre grabadas. ¿Cómo nace ese amor por los caballos para Fausto Gutiérrez? ¿De dónde llega ese amor por los caballos? No lo sé, creo que a los que nos gusta esto es una cosa que llevas interna, es una cosa, en mi caso yo no tengo ningún nexo de trabajo, o sea que alguien de mi familia haya estado relacionada directamente con los caballos, sobre todo en la parte de entrenamiento, en la parte de la industria como tal, no. Sí, a mi abuelo le gustaba mucho, era socio del Jockey Club en México y desde niño siempre nos llevaron y lo veíamos y a mí me llamaba mucho la atención en casa de mis abuelos que llegaba una revista mensual que se editaba del hipódromo, yo la veía y la veía y la veía y me llamaba mucho, siempre me llamó mucho la atención y con el tiempo cuando tuve la posibilidad de ya aparecer en esa revista y de tener algunos contactos y de poder ir al hipódromo, yo tuve que entrar por la parte de atrás, un poco como aficionado, con algún amigo, y así ir creciendo. Después hubo un punto, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anáhuac en México, y hay un punto muy importante en mi carrera, que es cuando terminas la universidad y pues tienes que decidir en qué vas a trabajar. En aquel entonces se crea en México el periódico Reforma, se extiende, es uno de los periódicos más importantes, y un amigo mío de la carrera que le gustaba mucho el fútbol, Miguel Ángel Padilla, él toma el curso para entrar a la sección deportiva, en concreto a lo que es fútbol internacional, y me dice, oye, están buscando a alguien que cubra la fuente del hipódromo. Entonces él pues, les platicó a los editores, pues yo conozco a alguien, un amigo mío que le gusta, que es entrenador, que estudió comunicación. Para no hacerlo muy largo, conseguí ese trabajo. Entonces, cuando yo tenía que tomar la decisión importante en mi vida de dónde ir a trabajar y ya buscar un empleo de otro tipo, se me presentó esta oportunidad en la cual pude estar vinculado al hipódromo y entonces unir lo que era trabajo con lo que era un hobby o una pasión. Entonces, de ahí para adelante fue muy interesante, ¿no? Y yo ahí a los 18 años, 20, que empecé con todos estos caballos, a tener un poco más de relación, a los 23 que terminas la carrera, no valoraba tanto la penetración que puede tener cuando te dedicas a los medios de comunicación, ¿no? Entonces me tocaba ser juez y parte. Yo más que nada era un colaborador especializado, daba pronósticos y hacía algunas crónicas, y en muchas de ellas inclusive me tocaba ser parte, ¿no? O sea, ser participante como entrenador, como dueño. Pero bueno, ese hecho, o sea, de mi carrera profesional en Ciencias de la Comunicación con el gusto por los caballos se pudieron unir, y te podría decir que hoy, 20, 30 años después, que se pasan muy rápido, tengo la sensación de nunca haber trabajado, porque siempre he hecho lo que me gusta.
y el tiempo pasa rápido y esas cosas que veía yo como aspiracionales hoy son una realidad o son un estilo de vida que hoy me siguen presentando nuevas oportunidades. Ahora, primero fuiste, digamos, aprendiz de entrenador y posteriormente ya graduado, entonces entras a los medios en la parte hípica. ¿Fue en ese orden? Sí, o sea, lo primero me gustaban los caballos, entonces siempre buscaba cómo estar cerca y después buscaba cómo entrar al ensilladero. Y después de ahí conocí a Efrén Loza, el papá del muchacho que actualmente es entrenador. Entonces, con él empecé a tener una relación de amistad y lógicamente él me presentó a muchos de los propietarios para los que él entrenaba caballos. Él era un entrenador importante en México. Entonces estaba él, luego venía yo, unos 15, 20 años más joven, y después venía Efrén Loza Jr., que es actualmente también entrenador en Florida. Yo terminé siendo padrino de él de primera comunión. Y en fin, ahí se creó fue mi primer acercamiento, digamos que a la parte de atrás de un hipódromo, en concreto del Hipódromo de las Américas. ¿Cómo fue ese momento, Fausto, de hacerle saber a tu gente, a tu familia, que tus caminos nos hablas de dos caminos, pero que el camino final iba a ser entrenador de caballos de carrera? ¿Cómo fue esa parte de la historia? Pues hombre, debo confesarte que no fue fácil, porque por lo menos en México, y te repito, yo que no tenía ningún vínculo cercano con el hipódromo, esto como que normalmente tus padres lo relacionan con apuestas, con juego, con una serie de cosas que aparentemente no son las mejores. Pero siempre respetaron mi decisión y después fueron comprendiendo la pasión que yo tenía por esto y inclusive un estilo de vida que se podía ir creando, y hoy en día los primeros en hablarme cuando va a correr un caballo, y te podría decir yo que soporte mío y admiradores míos y demás, pues son mis padres, ¿no? Que siempre están pendientes de cada una de las carreras, de los resultados, hoy en día de ver cómo se pueden conectar desde México para verlas en transmisión, en fin, pero sí debo decirte, al principio fue difícil porque los padres quieren, no sé, que su hijo sea abogado, que sea un doctor, y le dices, voy a ser entrenador de caballos de carreras. En México, como que dijeron, se va por un camino raro. No vas a ser el Piojo Herrera, entrenador del América, ni del Tri. Oye, Fausto, a ver, la convivencia del Hipódromo de las Américas en su momento con Tijuana, después en un momento bueno de las Américas, abren simultáneamente Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo, pero en el 96 cierran el Hipódromo de las Américas. Cuando tú te interesas por esa actividad, ¿fue en esa pausa entre el 96 y el 99? Es decir, antes del cierre, ¿o fue cuando reabrieron ya con la última remodelación de las Américas? Ok, no, mi vínculo fuerte con el hipódromo fue antes del cierre, a principios de los años 90. El cierre abrupto del hipódromo fue en el año 96, en septiembre del año 96, lo recuerdo muy claro. Eran como las 10:30, 11 de la mañana y estábamos en pleno entrenamiento y demás. Te podría decir que entró policía, gente armada, a desalojar el hipódromo. Por alguna situación política que hubiera o lo que fuera, no lo sé. Yo creo que el mismo gobierno no lo tenía planeado así. Inclusive comentaban, un fin de semana sin carreras no le va a hacer mal a los caballistas y al Hipódromo de México. Fueron 3 años ese cierre. Hubo muchos caballos que permanecieron ahí todo ese tiempo, con la esperanza de que mañana, y así se nos fueron 3 años. Wow. Fausto, de esa época, de tu otra pasión como comunicador social, ¿qué recuerdos tienes? ¿Qué recuerdos tengo? Mira, justamente cuando terminé la carrera, yo entré a trabajar un tiempo corto a Televisa, en un proyecto que había importante que se llamaba La Cadena de las Américas, pero tuve muy poco tiempo para eso, porque siempre mi pasión fueron los caballos, ¿no? El primer día de universidad, la primer clase que tuve, yo en lugar de llevar un libro para estudiar, llevaba un libro de una subasta de caballos de carreras. Y lo puse abajo de la banca. Se acercó el profesor y me dijo, ¿qué es esto? Entonces lo vio, yo dije, pues aquí voy a tener un problema porque me van a decir ¿qué haces con esto? Y resulta que el profesor estaba empezando como caballista y se había asociado en un potro que se iba a vender ahí.
Eso. Sacaste la máxima nota en esa materia, Fausto. No te voy a decir si la máxima, pero era un profesor de mala fama y resulta que esa clase habrá sido un lunes o un martes y el sábado me dijo, oye, paso por ti para que vayamos al hipódromo en la mañana. O sea, no sé. En esta vida hay muchas cosas que llevan a otras, ¿no? Y hay cualquier cantidad de historias. Y debo de aclarar que en México la hípica no es tan popular como lo es, tristemente, además, como lo es en los demás países, sobre todo en Venezuela. He visto la pasión que hay por esto. Puerto Rico lo mismo, Panamá, o sea, países en los que me ha tocado competir, en los que desde que tú llegas puedes hablar con un taxista, puedes hablar con la gente de aduana, de migración, con la gente del hotel, te puedes parar en un puesto de periódicos si hay cosas especializadas. En Venezuela prendías la tele y todo era caballos. No sé, en concreto Venezuela yo lo tengo muy marcado en mi carrera hípica y lo reconozco como el lugar hípico de más pasión en todo el mundo. A diferencia de esto, en México, tú te subes a un taxi y le dices que te lleve al hipódromo y no sabe dónde está, aunque esté en el corazón de la Ciudad de México. Y si les dices, ¿alguna vez has ido a las carreras? No saben ni lo que es eso, ¿no? Sí. No tenemos esa promoción. Yo te hablo de lo que me tocó vivir a mí de los años 80, mediados de los 80 a la fecha. Entonces para mí sí es un poco doloroso, ¿no? Ver cuando vas a otros de los países de la parte del Caribe, la pasión que se tiene, el reconocimiento que se tiene a los entrenadores. Y en México realmente es una cosa que no existe. Yo creo que hasta mis hijos en el colegio, si les preguntan de la profesión de su papá y dicen que es entrenador de carreras, pues no lo van a entender o van a decir qué cosa tan rara. Fausto, en el año 2000 yo tuve la oportunidad de ir por primera vez al Hipódromo Las Américas. Me encantó. Estaba recién remodelado, lo habían abierto y el espectáculo era muy bonito. Ellos trataron de hacer el esfuerzo por integrar en el proyecto lo que después fue el centro de convenciones, un hotel, el hipódromo, y a mí me encantó particularmente. Pero 17 años después regresé y no encontré lo mismo, debo confesarlo. Yo quiero conocer tu opinión al respecto. No era el mismo ambiente, las instalaciones un poco, claro, habían pasado 17 años, pero no era ni cerca de la primera sensación que yo tuve cuando visité el hipódromo. ¿Estoy en lo correcto o no es la realidad? Yo creo que sí, estás en lo correcto. Primera cosa, el Hipódromo de las Américas como instalación, como ubicación, es un hipódromo de clase mundial, es un hipódromo de grado 1. Creo que esa sensación seguro la tuviste. Sí. Por desgracia, pues no tenemos una pista de grama o de turf, pero la instalación es grande, te repito, es un hipódromo importante ubicado en el corazón de la Ciudad de México. Cuando este hipódromo abrió en el año del 43, era en los bordes de la ciudad. En aquel entonces quizá habría 3, 4, 5 millones de habitantes. Hoy en día en toda la zona conurbada y demás puede haber 30, no sé el número exacto. Entonces la ciudad se comió al hipódromo, o sea, fue creciendo y el hipódromo quedó ubicado en un lugar privilegiado. Pero repito, no sé por qué no hay esa difusión o esa promoción que nos hiciera crecer un poco más. Y eso va de la mano con el deterioro que puede tener la instalación. Aunque aquí quisiera defender lo nuestro, creo que de los hipódromos del área del Caribe, por mucho es el que tiene una mejor instalación, sobre todo para el público. En fin, es un hipódromo grande. Cuando digo grande, es un hipódromo importante, ¿no? Es un hipódromo del que han salido tocando el tema de los jinetes, pues varios quizá de los últimos Kentucky Derbys, 5 los han ganado jinetes que han montado ahí, ¿no? En concreto me refiero a Mario Alberto Gutiérrez, a Víctor Espinosa. Entonces eso te habla de que ahí hay un espectáculo, hay una parte de calidad. Creo que todas nuestras hípicas viven momentos muy, muy difíciles y van todas de la mano. Esto lo podemos ver en el número de caballos que se crían, ¿no?
En México quizá hoy se están criando, les voy a dar un número que los va a poner a temblar, quizás se crían 200 caballos de carreras. Y sé que en Puerto Rico pasa algo similar y en Panamá Pensé también. Llegué a pensar, Fausto, que la cifra de Venezuela era baja, pero imagínate, 200 es súper baja. Sí, no. Claro, Y la pero de hay importación Venezuela en bajaba. México, Pascual. Sí hay importación. Digo, a diferencia de Venezuela, por ejemplo. Sí, es correcto. No sé, el hipódromo de la Rinconada, te repito, yo cada vez que hablo con Venezuela lo recuerdo con muchísimo cariño. Y también yo entraba ahí en los años, a principios de los años 2000, 2005, 2006, 2008, que pude ir a correr ahí. Y no tenía la menor duda que es un lugar donde hubo grandeza. Correcto. En cada uno de los rincones que tú vayas es como, no sé, voy a poner un ejemplo quizá un poco fuera de lugar, pero quizás como si vas al Coliseo Romano, dices, aquí algo hubo grande, grande, grande. Correcto. Y es triste porque todas nuestras hípicas van de la mano, lo repito en eso, ¿no? O sea, vas a Puerto Rico y ves la instalación y también te dan ganas de llorar, ¿no? Y luego ves la calidad de los jinetes, de los entrenadores y dices, ¿qué nos está pasando, no? Correcto. Fausto, ¿cómo fue el proceso de aprendizaje hasta finalmente tener ya la oportunidad de entrenar? Y te junto una cosa con la otra. Tu primer caballo, el primer caballo que pudiste presentar y la primera victoria. ¿Qué recuerdos tienes sobre eso? Pero ¿cómo llegaste hasta allí? ¿Cómo fue el proceso para llegar hasta ahí? Ok, yo creo que en nuestros países todo es casi aprender sobre la marcha. Uh-huh. Te puedes perfeccionar tanto como tú lo quieras. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que tener un poco más de estudios. No hay una carrera como tal Sí. para entrenadores, como si tenemos escuelas de jinetes en casi todos nuestros países y son los más destacados de América. En la parte de entrenamiento creo que hay muchos vacíos, ¿no? Creo que todo depende de con quién te juntes un poco y de sobre todo qué tanto quieras tú perfeccionar o quieras aprender y sobre todo el talento o no que puedas llegar a tener, ¿no? Para tú entender a los caballos, más que los caballos entenderte a ti. Y a mí me gusta mucho trabajar en la parte, no sé, entender mucho la parte emocional del caballo, cuando va a la competencia y demás, porque me queda muy claro que no es lo mismo un caballo en la mañana que un caballo en la tarde. Uh-huh. Entonces, mucho ha sido desarrollarme en ese sentido, ¿no? Después, darle a cada quien su lugar, al herrero, pues respetarlo como tal, él tiene que hacer su trabajo, yo no le puedo enseñar. A los veterinarios, pues es un poco lo mismo y como que creo que los entrenadores tenemos que crear equipos de trabajo, ¿no? Desde la parte administrativa hasta la parte de todos los campos, sobre todo cuando eres un entrenador que aspira o que tiene demasiados caballos. Yo en México llegué a tener más de 200 caballos. Entonces puede ser tan grande o tan fuerte como la gente que te ayuda. A mí me toca diseñar las estrategias de las carreras, ver la parte de las inscripciones, diseñar las campañas por 1 año, 2 años de los caballos. En este caso, cuando fueron los clásicos del Caribe, fueron metas que yo me fui poniendo y que las pude ir cumpliendo. Por ejemplo, en el caso de Jala Jala, ella ganó el Caribe, ganó el Confraternidad, porque los tenía yo así diseñados. En el caso de Cuculcán, y eso es lo que me gusta a mí, es ese reto que tú tienes contigo mismo de ir creciendo en esta actividad y de ir teniendo mejores resultados. Esta es una actividad en la que se aprende como en muchas otras cada día, donde tenemos que aprender todo lo que la tecnología nos brinda con el paso del tiempo, pero respetando todo lo que la gente que estuvo atrás y que nos enseñó en el principio suma demasiado, ¿no? Es muy empírico esto de entrenar caballos de carreras. Ajá, y la primera victoria, Fausto, ¿qué recuerdos tienes de eso? Ok, la primera victoria, todos esos, creo que hay momentos en la vida que no se olvidan, ¿no? Y yo te confieso, cuando yo empecé en esto, pues como todos, o sea, reclamé un caballo del precio mínimo en sociedad con un amigo, tuve que conseguir algunos pesos que me faltaban, los pedí en la casa, y mi gran preocupación era si me iban a reclamar el caballo.
O sea, esa parte que todos tenemos, ¿no? Sí. Pero que también es lo que nos hace tener ese amor hacia el caballo. ¿Y qué crees? Pues sí me lo reclamaron. Ahora, Pero bueno, así es, ¿no? Fausto, pero Sí, conseguiste absolutamente todo en México. Si no me equivoco, según estaba revisando las notas, 5 veces ganaste el Handicap de las Américas, que es la carrera más importante allá. Más de 200 ejemplares en tu cuadra. ¿Qué llega a la mente de Fausto Gutiérrez cuando ve todos esos números? Y me imagino que eso está asociado con la idea de tomar la decisión de probar suerte en Estados Unidos. como te decía, el tiempo en México pasó muy rápido, porque al yo nunca sentir que realmente estaba trabajando, sino que estaba disfrutando una actividad que me gustaba, me fui envolviendo en eso en el día a día, día a día, día a día. Y como tú lo dices, el hipódromo volvió a abrir en noviembre del año 99. Hoy estamos a 20 años. Y cuando tienes tantos caballos te metes en un torbellino de cosas que van pasando. Y yo he tenido la suerte pues, de ganar 5 handicaps de las Américas, de ganar todos y cada uno de los clásicos que hay en el calendario de México, de ganar las últimas 8 estadísticas. ¿Y qué pasa? Que llega un momento que ahora lo estoy viviendo contrario en Estados Unidos, ¿no? Donde en México como que tú eres el grande, tú eres el que todos van contra ti, eres el odiado, por así decirlo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, espero. ¿Por qué? Pues porque esto es así, tienes mejores caballos y tienes en ocasiones 3 caballos en una carrera y todo lo que pasa en relación a la hípica, ¿no? Y hoy en día pues me toca caballos a 60 por 1, a 80 por 1, en una hípica muy diferente, ¿no? Pero siendo yo consciente que es un paso que quería y que tenía que dar el estar aquí. Es una gran oportunidad. Sé que todo al principio va a ser mucho más complicado. Ojalá y después vayamos superando y vayamos ganando carreras. Yo entré de lleno en esta temporada de Gulfstream de invierno, que es una de las más duras que hay. Y creo que así hubiera traído parte de los mejores caballos de Estados Unidos, habría sido complicado. Entonces, hoy en día, cuando yo me presento aquí con 3 caballos que estuvieron corriendo en México, con una serie de potros para debutarlos, en los que casi todos el propietario me decía, no hay que correr el Maiden Special Weight. Pues lo corremos, pero son carreras de mucha calidad. O sea, realmente tú te pones a ver los programas y en nuestros países, no sé, estamos acostumbrados a hacer inversiones en un caballo americano de 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 dólares. No sé, que al final no es lo más significativo, pero sí lo es cuando al lado estás ensillando y hay un caballo que en el programa dice costó 800,000 y costó 600 y tanto. Y claro que se les gana, porque es lo bonito de la hípica, ¿no? O sea, hay cualquier cantidad de historias. Pero si me preguntas, me gustaría estar más ensillando los otros, me sentiría más seguro. O sea, pero creo que aquí en Estados Unidos se ofrecen posibilidades a todos. Tienes la posibilidad de escoger entre una gran gama de hipódromos y depende de la habilidad que tengas para colocarte. Y todo es enseñanza. Realmente para mí es un privilegio y un honor estar ensillando junto a la gente que lo estoy haciendo ahora, tanto de la hípica de Estados Unidos como de la hípica del Caribe, sobre todo gente de Venezuela, a los cuales, pues, una vez más lo digo, tanto los quiero y con los cuales algunos tengo buena amistad. Y que al mismo tiempo los vi en su país, o sea, sé la pasión que ellos tienen por todo esto. E inclusive en ocasiones me duele el saber que muchos de ellos están aquí por una circunstancia de vida, por buscar otros caminos, por buscar otra salida al potencial que ellos tienen. No sé, voy a hablar Jaramillo. Cuando yo lo conocí en Venezuela era feliz estando ahí, ¿no? Y él tuvo que salir y hoy en día pues entiendo que también es feliz estando aquí.
pero ¿por qué no podemos tener en nuestros países estas mismas posibilidades, ¿no? Y tener una hípica global y ya basta, ¿no? De que digan, oye, los mejores jinetes y que montan los mejores caballos de Breeders' Cup y demás, son jinetes que surgieron de nuestros países y que en ocasiones los asocien con pobreza y con esto y con aquello. No, y lo mismo pasa con los entrenadores y con los ayudantes de entrenador y con los grooms y con toda la gente que está ahí. Yo siempre lo he dicho, creo que a nosotros es una cosa que llevamos en la sangre, esto de la hípica es una cosa que nos gusta y la hípica mundial está manejada por la gente del área del Caribe. Eso no me queda la menor duda. En la cuadra que tú te pares del entrenador más grande que haya, al primero que le habla es un latino o a un caribeño, por ponerlo así, y es el que se encarga o sea, tiene una responsabilidad muy grande sobre esos caballos tan caros y tan famosos que vemos en la televisión. La cuadra San Jorge, Fausto, ¿qué significado tiene eso para ti en tu carrera? ¿Qué significado ha tenido para ti en tu carrera? Bueno, la cuadra San Jorge pues es la que me ha dado la oportunidad de crecer, es una cuadra en la que yo he estado. Otro hecho en mi vida, ¿no? O sea, yo entro a la cuadra San Jorge a raíz de la desgracia de las Torres Gemelas. O sea, lo que para la humanidad pues, fue una tragedia, para mí fue la posibilidad de entrar a trabajar aquí, muy sencillo, porque en aquel entonces el propietario en septiembre iba a ir a comprar unos caballos a Kentucky, a Kinlan, y a raíz de este accidente pues dijo, no, yo no voy. Y me pidió a mí que los fuera a comprar y de ahí empezamos una relación de trabajo, de amistad, la cual sigue al día de hoy. Es una cuadra pues, para mí totalmente institucional, es una cuadra que me ha permitido jugar y desarrollarme como entrenador. Mis mejores años productivos de juventud los he tenido ahí. Eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, pues es el color que llevo, es la camiseta que represento y la que llevo, ¿no? Y hoy en día me da la oportunidad aquí en Estados Unidos, entonces muy agradecido y sabiendo además el potencial que tienen estos caballos, o sea, ya mucho dependerá de mí y de un buen trabajo que se haga en conjunto para saber dónde queremos llegar. Fausto, ya eres un inmortal, un miembro del Salón de la Fama de la Serie Hípica del Caribe, porque lo has conseguido todo. Has sido sumamente exitoso. ¿Qué representa para ti, más allá de la experiencia que ya nos has contado, que ha sido visitar Venezuela, estar en Puerto Rico? Profesionalmente, ¿qué representa esto para ti, haber sido un hombre tan ganador en la Serie Hípica del Caribe? Para mí la Serie Hípica del Caribe siempre fue un evento aspiracional. A mí me tocaba ver esos clásicos Marlboro del Caribe que se corrían en nuestros países, escuchar las narraciones, te hablo de los años 80, ver esas películas, algunas en blanco y negro, de esos hipódromos llenos. Y cuando eres joven, cuando estás en estos países, donde normalmente corremos siempre en un mismo hipódromo, pues una aspiración grande es poder representar a tu país a un hipódromo diferente. Y si además este hipódromo es en el extranjero, pues 2 veces más interesante, ¿no? Finalmente es una competencia de países o una fiesta de países, como lo queramos ver. Y mis logros más importantes hoy en día pues son los que están relacionados a la Serie Hípica del Caribe, sin duda, ¿no? O sea, son esas 2 victorias en el Clásico del Caribe, sobre todo la de Jala Jala, la primera es muy, muy importante y, y además me ha servido para hacer muchos amigos, para conocer, y lo vuelvo a repetir, o sea, el área del Caribe, los hípicos del Caribe, somos gente con cualidades y con potencial para competir con el mejor que nos pongan. En esas metas que se puso en su momento Fausto Gutiérrez, estaba viajar fuera de México y ser un ganador fuera de México, y no solamente por el asunto de los eventos del Caribe. En Venezuela ganaste el clásico propietario La Rinconada en el 2006 con Canoa en un final de leyenda en el hipódromo La Rinconada. Ese punto, Fausto, de viajar, de ir a otros países, de ganar, ¿eso estuvo en la agenda de Fausto? Sí, claro que sí.
yo siempre que me decían, oye, hay un viaje, una posibilidad, yo siempre la quise tomar. De hecho, mi primera experiencia en Venezuela fue mala. La primera vez que yo fui en 2005 fue con un caballo Abraham Classic, al mismo clásico de propietarios La Rinconada, y las cosas no marcharon. El caballo llegó último. El caballo desde que arrancó no quiso saber nada, inclusive fue un problema meterlo al aparato, al arrancadero. Fue muy triste y fue frustrante, pero creo que en esta actividad de las carreras de caballos, lo primero que tienes que saber es aprender a perder y aprender a analizar por qué se dan esos resultados o lo que haya pasado. Porque en una carrera normal podemos decir que corren 10 caballos y pues a uno le toca ir a sacarse la foto y a los otros 9 ¿qué les toca? ¿Buscar excusas o demás? Creo que no, hay que reconocer al que gana y los demás ver qué podemos mejorar, ¿no? Esta sí me consta que es una profesión en la que las derrotas enseñan demasiado. Entonces yo de ahí conté 365 días y dije, yo voy a regresar aquí. Y fue eso, en 2006 llevé a Canoa, que era un gran caballo, y tuve la suerte de poder ganar esa carrera, como lo he comentado, en un final que no me gusta ver la repetición porque pienso que la pierdo. Eran para la gente que no lo haya visto 4 caballos al final. Bueno, podemos decir que 5, pero al final son 4 los que llegan ahí muy seguidos. No. Nada, o sea, tú ves la repetición y todavía estás esperando la foto. Eso Mira, fue realmente, Fausto, y fueron hasta 6 caballos que venían, pero los que ya llegaron a la meta eran 4 ahí muy cerquitas. Dominando la carrera Canoa y Water Music, el venezolano por la parte de afuera. Water Music junto con ella por la parte interior está tratando de avanzar y el caballo Real Poe están en la lucha por el primer lugar. Está tratando de colarse Canoa por la parte interior, dominando por la parte exterior. El caballo Water Poe está dominando el ejemplar Water Music. Water Music en el gran clásico, Griego y Cabarú atropella Water Music dominándoles la carrera. Water Music, Canoa por el centro y Lorenzo por la parte interior. Vuela Mr. Serafini con Griego y Cabarú. Lorenzo por dentro, Griego y Cabarú por la parte y Canoa entre la 2 y por fuera Blazing Free. Blazing Free el zuliano contra Canoa. ¡Ganó Canoa! El mexicano les ganó la carrera al caballo Canoa. Segundo Blazing Free. En el tercer lugar, el caballo Water Music junto con Lorenzo. Luego los ejemplares Mr. Serafini con Griego y Cabarú, el caballo Real Poet. Luego Doctora Condalisa. Yo te voy a decir lo que me pasaba por la mente cuando iban a media recta final. Me vino un pensamiento y dije, bueno, hicimos un buen esfuerzo, fracasamos. O sea, dije, no vamos a ganar ya esta carrera. Y yo le pedí internamente al caballo, bueno, pues esfuérzate un poco más, porque hacía números y hacía cuentas. Y dije, a ver si por lo menos podemos sacarlo del avión. Llega tercero, llega por... Y realmente creo que fue una gran monta, fue un gran caballo y una gran satisfacción. De veras que eso jamás se me va a olvidar en la vida y fue... sin lugar a duda uno de los 5 triunfos más importantes que he tenido, pero por mucho. Ahora, Fausto, has ganado en Gulfstream Park, en Estados Unidos, en la Confraternidad, en el Clásico del Caribe. Obviamente, tiene que ocupar un lugar muy especial para ti. Pero, ¿cuál es el sitio preferido en cuanto al ambiente, la manera como se disfruta el hipismo? ¿Caracas, La Rinconada, el Hipódromo Camarero en Puerto Rico, Panamá o Gulfstream Park? ¿Con cuál de esos te quedas como el lugar donde tú dirías este es el mejor sitio para correr el Clásico del Caribe? Yo definitivamente me quedaría con Gulfstream, porque creo que es el escaparate más grande que podemos tener. Creo que nos da una proyección a nivel mundial, nos pone en un programa de carreras donde, te repito, todo Estados Unidos, donde muchas de las transmisiones que hay hacia Europa, donde todos nos están viendo ese día. Claro que me gustan nuestros países y nuestros hipódromos mucho,
Pero si yo tuviera que escoger dónde se debe de correr hoy en día el Clásico Internacional del Caribe, no tengo la menor duda que es en Florida. Cuando hablaste de Canoa, lo colocaste entre tus 5 victorias más importantes. ¿Cuáles serían las otras 4? Pues mira, una definitivamente es la de Jala Jala, el primer Clásico del Caribe. Y claro que el Confraternidad, ¿no? Porque 50 años del Clásico del Caribe o quizá alguno más, y ser la primera yegua en poder hacer ese doblete, para mí fue muy, muy importante. De la cancha desplaza la de México y viene a dominar la competencia. Ya viene la otra mexicana, Jala Jala con Irado Ortiz a tratar de buscarla. Joy Mi está en punta, pero Jala Jala por la parte exterior de la cancha trata de buscarla y se acerca también desde el fondo. Fray Angélico, el panameño, pasó a la punta. Jala Jala, la mexicana, cuando ingresan ya a la recta final de los trimpar. Jala Jala con Irado Ortiz empieza a despegarse. Insiste Fray Angélico por la parte exterior de la cancha. Jala Jala, la mexicana, le va a meter la recta en el Clásico del Caribe 2017. No puede perder con el astro Irado Ortiz y su tercera victoria. Ganó Jala Jala. Segundo Fray Angélico, tercero Joy Mi, cuarto Inmenso, quinto Justiciero. ¡Qué clase de tarde para el puertorriqueño Irado Ortiz! Bueno, mis amigos, una victoria realmente impresionante y extraordinaria. Exclusivo en punta, insiste Jala Jala por la parte central de la cancha y Fray Angélico está tercero, dominando ahora Jala Jala por la parte central de la cancha. Exclusivo cada segundo, Fray Angélico está en el tercer puesto, Jala Jala está en punta y va a ingresar con 2 cuerpos en la recta final de los tripares, la Copa Confraternidad 2018. Jala Jala está en punta, Fray Angélico, el panameño, trata de buscarla. Jala Jala, se escapa la mexicana, la campeona del Caribe, a repetir su triunfo en la Copa Confraternidad. Les va a meter la recta la campeona del Caribe. Jala Jala con Irado Ortiz y Fausto Gutiérrez. Galopó Jala Jala. Segundo Fray Angélico, tercero exclusivo. Ahí tienen, mis amigos, en terminante demostración, la campeona mexicana Jala Jala ratifica su... Esto de la Serie Hípica del Caribe en Miami se venía trabajando por lo menos desde el año 2011, 2012, 2013. Y haber tenido la suerte de ganar ese primer Caribe para mí fue muy importante. Después de ahí, pues los handicaps de las Américas, empezando desde el de Canoa, el mismo año que ganó el propietario de La Rinconada. Abraham Champion enfrente, Abraham Clásica al ataque, aparecen en la recta final del handicap de las Américas. Abraham Champion se separa, Canoa viene por él, Abraham Clásica está retrasándose, se encamina hacia el alambre, Canoa de blanco atacando, el tresañero Abraham Champion se defiende, gran duelo de poder a poder en la cumbre, Canoa contra Abraham Champion, Canoa y Abraham Champion, Canoa está ganando, Canoa el triunfador, Abraham Champion segundo, Parducci se mete tercero. Dají, que fue un gran caballo, es el único caballo que yo recuerde que gana un handicap de las Américas pasando la primera fracción en un tiempo de 22 segundos, los primeros 400. El Chueco, van a concluir la curva, adelante está Dají, viene por el Veritas, Yetro en tercero, viene cerrando fuerte, ¿qué tal? Aparecen en la recta final del Longines Handicap de las Américas, Dají enfrente con José Luis Campos, al ataque Veritas por el lado exterior, con Silvio Amador Ruiz, viene cerrando, ¿qué tal por fuera? Luce muy fuerte Dají, Dají intenta consagrarse, Veritas viene por él, emocionante duelo de recta final, Dají está aguantando, Veritas viene volando por el lado exterior, Veritas y Dají, es final es muy cerrado, es Dají el ganador, Veritas en segundo, Chico Fresa busca el tercero, así llegan. Huitlacoche, pues otro gran caballo mexicano, Igor,
O sea, todos esos triunfos son muy importantes. Al liderato, Templo Maya. Famous Palo está en segundo. Vuela Huitlacoche por el lado exterior. Está al frente del grupo Templo Maya. En el segundo, Famous Palo. Y está en tercero, Huitlacoche. Y vuela hacia los líderes. Adelante se mantiene Templo Maya. Pero el ataque de Huitlacoche es letal. Huitlacoche con Moisés González. Gana en Longines, Handicap de las Américas. Segundo, Famous Palo. Tercero, Templo Maya. Desde el fondo van a concluir la curva. Adelante, escapándose Igor. Es el primero en aparecer en la recta final. Igor viene adelante con José Luis Campos. En el segundo pelean Jicamón y Daniel San. Por el centro viene cerrando Huitlacoche, pero está muy lejos. Igor luce poderoso. Igor encaminándose rumbo a una cómoda victoria en el Handicap de las Américas. Igor es el claro ganador. Daniel San en segundo. Jicamón tercero. El último de ellos de Kublaigo, pues, ¿por qué? Porque fue el tercero en línea, porque fue el quinto. Entre ejemplares se está avanzando Inspirato con la gorra rosa. Se mantiene Xocoyotzin. Lo ataca su compañero Jicamón. Entran a la recta final. Se compacta el grupo. Jicamón está amaneciendo en el primer lugar. Al ataque Metrobús por el lado exterior. Está Jicamón con José Luis Campos en gran duelo contra Metrobús y Sergio Fierros. Atacando Kublaigo por fuera. Viene muy fuerte Kublaigo. Kublaigo con Miguel Ángel Rodríguez en el duelo definitivo con Metrobús. Es Kublaigo el ganador del handicap. Y así te podría mencionar muchas carreras que son importantes, pero si las acomodamos, vamos a poner a Jala Jala en el Clásico del Caribe, vamos a poner segundo a Canoa en el Handicap de las Américas, que fue el primero. La victoria de Kukulcán el año pasado en Churchill Downs creo que también fue histórica. Yo no creo que ningún caballo mexicano haya ganado en esa pista y sobre todo una carrera de allowance. Lo que después ha hecho él en el Clásico del Caribe, claro que es importantísimo, pero ahí ya las carreras se ven diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo el 10-1 en las apuestas o el momio que gana Jala Jala al 1-9, o sea, punto 10 del Clásico con Fraternidad de Kukulcán. Eso te genera una presión diferente, ¿no? No es lo mismo la carrera que vas obligado a ganar que la carrera que la ganas en otras circunstancias, ¿no? Hay momentos en que ya la presión es diferente porque parece que está uno obligado a ganar esas carreras, ¿no? Y se disfrutan más, créeme, que las otras, en las que tienes una opción media, ¿no? Fausto, ustedes como mexicanos siguen con la idea o la posibilidad de que algún día el Clásico del Caribe se corra en el Hipódromo de las Américas, o definitivamente la altura elimina cualquier chance de que eso ocurra? Yo creo que el Clásico Internacional del Caribe en México está totalmente eliminado. Tendría que pasar muchas cosas, como que hubiera otros hipódromos y que no se corriera en la altura de la Ciudad de México y que la economía del país fuera otra y que hubiera de dónde fondear esa carrera. Entonces, pues quizá por ahí del Clásico del Caribe 110, México sea candidato. Antes no lo veo, o sea, es imposible. De hecho, México, si no mal recuerdo, era en el 2000, cuando ganó Diamante Negro. Creo que fue en el 2015 aproximadamente, 2016, que se celebró en Panamá. Ese año iba a regresar el Clásico del Caribe a México. Ya estaba aceptado por los demás países, estaba programado. Y entiendo que México tuvo que decir, no lo puedo hacer. O sea, no tengo el presupuesto, lo que tenga que hacer. Fue muy triste. Pero vamos a ser honestos. Y te lo digo como entrenador, y cualquier caballo que vaya a la Ciudad de México hoy en día a correr esas carreras no tiene posibilidad alguna de hacer nada. La adaptación para un caballo de carreras que venga de Estados Unidos a México y demás, no es, por lo menos son 6 o 7 meses. Y te podría decir que en ocasiones es un año. Antes de eso, es como las televisiones antiguas, que le jalabas el cable y se iba la imagen poco a poco. O sea,
no hay forma de rendir. Y es un poco lo que se vio en la historia, ¿no? Fue diferente cuando se corrió en Tijuana, al nivel del mar, en agua caliente, pero en el Hipódromo de las Américas, y hoy con el nivel de contaminación que hay y esa altura, no se puede. No hay competencia realmente. Tienes que tener un caballo que esté acostumbrado a estar ahí, que ya tenga su globulación hecha para ese requerimiento de oxígeno en la altura. Entonces, no. Y mira que claro que me gustaría, pero no se puede. Me llama la atención, Fausto, quizás muchos de los que nos escuchan pensaría que Kukulkan podría estar por encima de Jala Jala, pero me da la impresión de que no es así. Veo que hablas con mucho cariño de Jala Jala. ¿Qué anécdota, qué podemos hablar de ella? Lo que pasa es que Jala Jala, te repito, yo recuerdo 2 meses antes del Clásico del Caribe, yo en la cuadra San Jorge es la cuadra más grande de México. Todos van contra ella. Es como si pusiéramos a Brasil en la CONCACAF, ¿no? O sea, Sí, o goleas o estás muerto. Ya en los mundiales no tenemos chance, la América anda muy mal. No, o sea, no, es fuerte, ¿no? Entonces, te repito, al final del camino ya no vas a ver qué ganas, vas a ver qué pierdes. Es como el Real Madrid, o sea, si no queda campeón, qué año tan malo, ¿no? Sí. Y entonces, cuando Jala Jala, me dice el propietario, ¿y ahora qué vamos a hacer para el Caribe? Y yo dije, pues no sé qué vamos a hacer, pero no tenemos ningún macho bueno. Entonces dije, voy a poner a Jala Jala y a Joy Me en las eliminatorias. Y se dan toda una serie de resultados y resulta que califican las dos. Porque la primera eliminatoria Jala Jala había llegado creo que cuarto. Entonces ella tenía que ganar para poder ir al Caribe. Total que las cosas se acomodan de tal forma que califican las dos. Y dije, bueno, por lo menos ya vamos a representar, ¿no? Ya no me van a decir que por qué la cuadra San Jorge no está en el Caribe de Miami. Y después resulta que gana Jala Jala y de una forma impresionante. Y te voy a decir una cosa, es una carrera que si tú la ves con calma, la otra potranca que llevábamos, Joy Me, cuando van a entrar a la curva final parece que va a ser la ganadora. Porque el caballo que venía adelante, no recuerdo cuál, ya venía haciendo su máximo esfuerzo y ella pasa muy fácil al primer lugar. Entonces dije, bueno, pues ya ganó esta. Y además estaba creo que a 60-1. Pero Jala Jala, quien había arrancado bien y después había quedado 10º, empieza a pasar caballos. Entonces, hay un punto de la carrera, media curva, que cuando Joy Me empieza a ceder un poco, la otra viene como un tren, Jala Jala, y entran a la recta final las dos solas. Yo nada más volteaba a ver a los que venían atrás y ya no los veía avanzar tanto. Entonces, dije, creo que vamos a ganar. Ahora, en esa recta final, Fausto, volviste a sacar cuenta de los pasajes, así como en Venezuela. Lo que decía, no saqué cuentas, pero yo veía la distancia a la meta y volteaba y dije, ya no nos van a pasar. Jala Jala ganó por 10 cuerpos, o sea, lo hizo muy bien. Tú sabes lo que son las carreras de caballos, ¿no? Y cómo se viven y aquí lo importante es que no hay dos carreras iguales. Todas son diferentes, todas. Por toda la serie de factores que incluyen, ¿no? Y te repito, para mí fue una cuestión aspiracional haber ganado ese primer Caribe fuera de nuestros países. ¿En qué parte de Gulfstream estabas viendo esa carrera? Que por cierto, una conducción magistral de Irado Ortiz. ¿En qué parte del hipódromo viste la carrera? Yo la vi en una de las suites. Ahí la estaba viendo. Esa serie del Caribe, dicen que el que pega primero pega 2 veces, ¿no? Y la primera carrera fue la de la Dama del Caribe y ganó Jaguar Yu.
Entonces eso ya me dio un poco de relax. Dije, uff, ya como que ganamos. Junior stride to the lead now. How are you? Strictly the one to beat. She moves away by 2. Esplendorosa is an all-in second. Running on from the back, here's Gladiadora. So they're at the top of the stretch in the short stretch of the first finish line. How are you has one to fight off. It's Mexico against Venezuela as Javier Castellano sets Gladiadora down for the drive, and she tries to get to the leader, and that leader is How Are You. Short stretch to work with. How Are You 4 in front. Gladiadora gaining, but time running out. In fact, time has run out. It's How Are You. Give one to Mexico as How Are You, and a Rat Ortiz Jr. stride clear to a 5-length win. Second, Gladiadora. Third was Sigona. Then Esplendorosa and the Copa Dama del Caribe. Después de ahí venía Igor, que a mí era el caballo que más me gustaba. O sea, para mí esa era la carrera que yo pensaba que íbamos a ganar. Y llega tercero, lo hace regular. Pero bueno, ya habíamos ganado una, yo pensaba. Y cuando viene el Caribe y se gana, pues muy emocionado y como que descansa el cuerpo, ¿no? O sea, como claro. Gracias por acompañarnos y seguir disfrutando junto a nosotros de estas grandes estrellas del deporte aquí en Agentes 305, que llega a ustedes por cortesía de Juega en Línea, que está, por cierto, Pascual, ampliando sus horizontes, sus fronteras. Sí, señor. Venezuela fue el país de origen, el país de salida, pero ahora Perú, Chile. Así que para todos esos venezolanos que están en Perú y en Chile, revisen la plataforma de Juega en Línea, repasen sus redes sociales, Twitter e Instagram. Allí está toda la información y conéctense. Venezolanos en Perú, venezolanos en Chile, con Juega en Línea. Por cortesía de ellos, disfrutamos de la primera parte de este programa y en breve, en breve, vamos a regresar con la segunda parte de Agentes 305 con este maravilloso programa. Quédense con nosotros porque tenemos mucho más. Y recuerde, si usted es uno de los pocos que no se ha suscrito, hágalo. Suscríbase a nuestro canal Agentes 305. Enseguida continuamos disfrutando. Y active las notificaciones.